Cuando el accidente sucedió, las demandas llovieron y fue preferible abandonar el hotel y quizá el país a afrontar las exorbitantes sumas requeridas por las demandas. Beto nos llevó al ennegrecido cubo del elevador que estaba plagado de murciélagos, y ahí se organizó el juego de las escondidas más tétrico que he jugado en mi vida. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a mi casa. Yo soy Ivonela y esta noche les traigo mi story time paranormal, espectros en un siniestro y tenebroso hotel abandonado intacto. No olvides suscribirte a mi canal para ver más aterradoras historias. Regálame un pulgar arriba en este video y compártelo con tus amigos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna. También te invito a seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción del video. Acomódate y prepárate porque esta historia comienza así. Corría aproximadamente el año de 1986. Fui con mi familia a acampar en una playa virgen en las costas de Nayarit, entre Puerto Vallarta y Manzanillo. Ahí me mostraron una de las cosas más maravillosas y escalofriantes que he visto. El mismo día que llegamos a acampar, conocimos a una familia muy grande que también fue a acampar al lugar, muchos primos y tías y eso. Nos invitaron a mi hermana y a mí a compartir una fogata al anochecer y a ir a un hotel abandonado. Por nuestra edad en aquel entonces teníamos que pedir permiso a nuestros padres. Fue Alberto, Beto de cariño, quien fue con nosotros a pedir el permiso y a tomar la responsabilidad por nuestra seguridad con nuestros padres. El nombre de nuestro nuevo amigo no es el real, para salvaguardar su identidad. Ya entrada la tarde, en un grupo bastante grande de jóvenes, unos 10 o más, nos dirigimos caminando a lo largo de esa playa de ensueño hacia el mencionado hotel, que se encontraba a varios kilómetros de donde nosotros acampábamos. Al llegar, la vista fue sobrecogedora. Un hotel de varios pisos construido más a lo largo que a lo alto, con 2 naves a los lados de una estructura semicircular en el centro, diseño que denotaba haber sido construido en los años 70. Antes de entrar, nos encontramos con una gran piscina con vista al mar en muy mal estado. Luego, lo que Beto nos dijo, habían sido verdes prados a la sombra de las palmeras que aún estaban allí. Cerca de la entrada del lobby, en la estructura semicircular, una piscina con forma de riñón. Entramos al lobby y quedé impactada al ver que todo estaba intacto. El mobiliario, adornos, accesorios, teléfonos y hasta las llaves de los cuartos estaban en su lugar. Beto nos platicaba cómo había sido el hotel en los tiempos de su funcionamiento y esplendor, ya que él había sido el único de nuestro grupo que lo había conocido antes de la terrible desgracia. Nos llevó al bar, a la cocina, a la discoteca. En mi mente podía ver hasta las luces de colores. Todo estaba intacto. La esfera de espejos, las sillas y mesas, el piso de parquet, las copas y vasos, los platos, ollas y demás utensilios. Enseguida nos contó lo acaecido en ese lugar. Fue en el año de 1980, poco más o menos. Una de las calderas del hotel que se encontraba en el sótano, bajo la cocina y detrás del cubo del elevador, explotó. Las personas que iban en el elevador fueron calcinadas en el momento y el elevador se descarriló cayendo varios pisos sin nada que lo detuviera. Varios trabajadores de la cocina murieron y debido a la explosión se ocasionó como un temblor que rompió varios vidrios de las habitaciones cercanas y el letrero de la piscina se desprendió y cayó sobre una niña que disfrutaba dentro de ella, cortándole la cabeza. En ese tiempo era común que los estadounidenses buscaran hoteles en playas vírgenes, lejos de todo, para pasar unas vacaciones relajantes, lejos del mundo ajetreado. Cuando el accidente sucedió, las demandas llovieron y fue preferible abandonar el hotel y quizá el país a afrontar las exorbitantes sumas requeridas por las demandas. Beto nos llevó al ennegrecido cubo del elevador que estaba plagado de murciélagos, y ahí se organizó el juego de las escondidas más tétrico que he jugado en mi vida.
El reto era ver quién encontraba a quién, si los que se escondían, los que buscaban o los entes moradores del hotel abandonado desde el terrible accidente. Nos contó que eran varios los espectros que recorrían el hotel, que lo que él había encontrado en sus expediciones eran un cocinero, una mujer delgada y alta, un hombre que parecía estar ataviado para una ocasión importante, una mucama y por supuesto la niña, pero que podía haber más. Nos dijo que los lugares más embrujados, por decirlo así, eran los más cercanos a la cocina, al lobby, al elevador y la piscina fuera del lobby. Apagamos las linternas y la búsqueda comenzó. Mi hermana y yo, inseparables, corrimos a las habitaciones del segundo o tercer piso, tal vez, queriendo escapar de los espectros. Al entrar en las habitaciones, nos percatamos que todo estaba en su lugar. Las camas tendidas con cobertores y almohadas, lámparas, cuadros, teléfonos, sillones, todo. Pensamos en ocultarnos bajo las camas, pero los cuartos eran alfombrados y pensamos que después de todo ese tiempo debía tener bastante moho, así que nos decidimos por la tina de baño detrás de la cortina. Los baños completamente cubiertos de azulejos blancos, verdes o azules, tenían los muebles de baño, la cortina, el jabón, toallas y hasta papel sanitario. Los nervios de la espera nos hicieron cambiar de habitación varias veces para tratar de escuchar lo que sucedía afuera con el resto. Durante nuestra espera escuchamos gritos, a veces provenientes de nuestros compañeros, a veces parecían vociferar más que estar asustados. Realmente no sabíamos si alguien había sido encontrado por los buscadores o por un espectro. En algún momento, con la sangre siendo bombeada rápidamente, nos decidimos a bajar al primer piso para ver si podíamos salvarnos. Término usado en el juego para llegar a la base, donde los buscadores contaron para darnos tiempo de escondernos y gritar 1, 2, 3 por mí. Eso significaba que estábamos salvadas. Allí fue cuando la vimos. En una de las habitaciones del primer piso, una niña sentada en el piso del baño jugaba con una palita de playa y una cubeta pequeña. No nos volteó a ver cuando entramos. Sabíamos que no había venido con nosotros y que no era posible que estuviera en un hotel completamente abandonado. La sangre se nos heló. Nos tomamos fuertemente las manos y salimos caminando hacia atrás lentamente sin hacer ruido. La oscuridad era ya casi impenetrable. Al estar en el corredor, nos agachamos y pudimos escuchar que algunos de nuestros compañeros en el piso superior, enfrente, a los cuales podíamos ver, salieron hablando asustados y corriendo de una habitación. Solo repetían, «¡No inventes! ¡No inventes! ¿La viste? ¿La viste tú también?» Bufaban y corrían. Mi hermana, menor que yo, ya estaba casi paralizada del miedo. En ese momento ya no sabíamos si preferíamos que nos encontraran para poder estar con los demás, porque en este juego los que son encontrados se cambian de bando y se convierten en buscadores. La idea de tener que recorrer el hotel buscando a otros después de lo que habíamos visto nos resultaba aún más aterrador. Nos deslizamos como pudimos a la discoteca, que estaba tan oscura que nadie podía vernos si nos ocultábamos debajo de alguna mesita. Ahí nos sucedió lo más extraño del mundo. Al entrar, alguna luz que provenía de no sé dónde iluminaba la esfera de espejos y ésta giraba lentamente y reflejaba la luz azulada en las paredes. De pronto, el lugar parecía tan apacible. Nos quedamos allí unos momentos en lo que nos tranquilizábamos. Luego decidimos correr por las escaleras de servicio al primer piso y buscar una habitación nuevamente. Entramos en una al azar y al entrar al baño vimos que la cortina de baño se movió. Comenzó a tomar forma humanoide, como las sábanas de los fantasmas. Salimos del baño lentamente y nos quedamos paralizadas. La cortina del baño salió del baño y se detuvo frente a nosotros. El terror nos impedía siquiera gritar. En eso, la cortina de baño se dejó caer en una cama, dejando ver a Juan, uno de nuestros compañeros que jugaba el rol de buscador, que nos gastaba una pesada broma, muerto de risa. Logramos gritar y luego con alivio le dimos algunos golpes no muy fuerte.
La vimos, le dijimos. Vimos a la niña en una habitación jugando en el baño. Lo sé, nos respondió. Yo también la he visto. Bajamos al lobby donde estaba Beto con algunos de los compañeros y lentamente comenzaron a aparecer los demás. Comenzamos a compartir lo que habíamos visto. Los espectros de la noche fueron la dama delgada, la mucama, uno no identificado y la niña de la alberca. Salimos de allí rumbo a nuestro campamento a platicar las experiencias alrededor de la fogata. Volvimos por varios años, pero el temblor de 1997 y una marejada terminaron por derrumbar y destruir el centro del hotel y llevarse lo que quedaba en él, después de los constantes saqueos de vándalos. Hoy solo me queda la satisfacción de haber conocido el hotel abandonado, un hotel abandonado en toda su gloria antes de su destrucción. En varios videos aseguran que los espectros todavía se pueden ver ahí. Muchas gracias por visitarme. Te espero aquí para la próxima. Déjame por favor un comentario aquí abajo en la caja de comentarios y en cuanto lo vea, te doy like y te contesto.